Vamos a hablar de los bacilos gram positivos. Recordemos que los bacilos pueden ser gram positivos y gram negativos. Los gram positivos son los que adoptan el color morado y los gram negativos son los que adoptan el color rosa en la tinción de gram. Los bacilos gram positivos a su vez pueden ser esporulados, que son los que forman esporas, y tenemos dos géneros importantes que son Bacillus y Clostridium. Y también los bacilos gram positivos pueden ser no esporulados, que no forman esporas, donde el representante más importante es el género Corynebacterias. Hablemos del género Bacillus. Si hablamos del género Bacillus, diremos que es un bacilo gram positivo aerobio, móvil, pero también puede ser inmóvil dependiendo de si tiene o no flagelos para moverse. Está dispuesto en cadenas, formando streptobacilos. En su mayoría, estos streptobacilos se encuentran en el suelo, en el aire, en el agua y suelen ser saprófitos y no producen enfermedad. Miden de 1 por 3 a 4 micras y pueden formar esporas centrales. Recordar también que las esporas son formas resistentes de vida que pueden soportar cambios del ambiente, calor, seco, incluso el efecto de ciertos desinfectantes químicos. Las especies más importantes son Bacillus anthracis, que es capaz de producir el carbunco o carbunclo, Bacillus cereus y Bacillus subtilis, que ya son bacilos que suelen ser saprófitos y normalmente no causan enfermedad. Tenemos una fotografía del género Bacillus, donde podemos ver a los bacilos que cuando forman esporas toman esta forma redondeada, ¿no? Es una espora central que luego se convierten en verdaderas estructuras redondas. En esta condición, el germen puede soportar situaciones de falta de alimento, de falta de oxígeno, de demasiado calor o de secación. Hablemos ahora específicamente de Bacillus anthracis. Bacillus anthracis fue descubierto en 1877 por Roberto Koch y en 1881 fue comprobada la eficacia de la vacuna por Louis Pasteur. Es el agente causal de una zoonosis, es decir, una enfermedad que produce enfermedad a los animales y accidentalmente pasa al hombre, que se llama carbunclo o carbunco, también llamado anthrax. Crece bien en el agar nutritivo y en el agar sangre, formando colonias granulosas de bordes festoneados. Generalmente tiene como reservorio animales domésticos como las ovejas, los bovinos, caballos y otros animales que generalmente tienen una enfermedad septicémica, es decir, que produce enfermedad generalizada. Una imagen de una tinción de gram, donde se puede ver a los bacilos formando cadenas, streptobacilos. Pero también, si miramos con atención, podremos ver que algunos bacilos tienen una estructura redondeada en su interior porque están ya comenzando con el proceso de formación de esporas. Otra imagen en la que podemos ver la muestra de un paciente donde se ven hematíes, algunos leucocitos y los bacilos gram positivos en medio. Bacillus anthracis tiene una estructura antigénica peculiar en cuanto se refiere a su cápsula. Posee un péptido de ácido D-glutámico y esta cápsula tiene acción antifagocítica que evita que los fagocitos puedan eliminar a la bacteria. Sin embargo, si subcultivamos a Bacillus anthracis a temperaturas más altas de la habitual, como a 42 grados centígrados, se pueden obtener cepas avirulentas que han perdido su capacidad de producir enfermedad. Esto es debido a que se pierde el plásmido termosensible que codifica precisamente para la cápsula. Bacillus anthracis se encuentra en el medio ambiente y las esporas penetran a través de las heridas en la piel o también de las mucosas. Alguna vez pueden penetrar por inhalación. La típica enfermedad de los cardadores de lana se daba en los obreros que cardaban la lana de las ovejas
y estas tenían las esporas a nivel de la lana. No es lo más común. Lo más común es que entre a través de las heridas. Una vez que las esporas llegan a un ambiente que es para ellos propicio, germinan en los tejidos y empiezan a crecer, es decir, a multiplicarse. Y en el lugar donde han entrado se produce una herida con un borde blando debido a que se forma un edema gelatinoso y hay inflamación muy evidente alrededor. Los bacilos pueden llegar por vía linfática a la circulación sanguínea y de esa manera diseminarse a otros tejidos, donde también podrían multiplicarse. Una vez que la bacteria empieza a reproducirse, también libera exotoxinas que pueden actuar, si están en cantidad suficiente, en el sistema nervioso central. Si se hace un cultivo de Bacillus anthracis y se filtra, se puede identificar la presencia de dos toxinas unidas a un antígeno que se llaman factor mortal y factor edema. La toxina de Bacillus anthracis está compuesta de dos subunidades. La subunidad A, que puede ser o el factor edema o el factor mortal, y un antígeno protector que es el que sirve para anclarse a los receptores de la célula. Ese antígeno protector es la subunidad B. En esta lámina podemos ver el efecto de la toxina de Bacillus anthracis y cómo ataca. Podemos ver que el macrófago tiene receptores para las proteínas del Bacillus anthracis. En este receptor se ancla la subunidad B de la toxina, llamada también antígeno protector. Esta subunidad B sirve para recepcionar al factor letal o factor edema, que cuando se adiciona, ¿no?, puede entrar tranquilamente a la célula y allí se libera el factor letal o el factor edema y puede producir la toxicidad. Si hablamos un poco de la epidemiología, veremos que Bacillus anthracis suele producir enfermedad endémica en algunos lugares del mundo. Suele ser común en Turquía, Pakistán y Sudán. La transmisión puede ser, como dijimos, por vía de la inoculación de las esporas en las heridas, la inhalación de las esporas en alguna circunstancia o la ingestión accidental de las esporas. El grupo de riesgo suelen ser las personas que están en áreas endémicas y sobre todo si trabajan con animales. La inmunidad se puede conseguir a través de la vacunación y suele ser muy efectiva. Se debe vacunar tanto a los animales como a las personas que están en contacto. La enfermedad es el carbunco, que puede tener varias formas. El carbunco cutáneo es la forma más común, el carbunco pulmonar o carbunco por inhalación, y tenemos el carbunco gastrointestinal. Esta es la forma más común de carbunco. Si nos fijamos, tenemos una mano totalmente edematizada y podemos ver una lesión a nivel del dedo anular, donde hay una úlcera, y hay otra pequeña úlcera a nivel de la muñeca. Se puede ver claramente el eritema, es decir, el enrojecimiento de la zona, y también el edema. Aparentemente, también hay una lesión que está iniciando a nivel del índice de la mano derecha. Aquí tenemos una imagen que muestra claramente la zona eritematosa alrededor de la lesión y esos bordes edematosos. El fondo suele ser negruzco o oscuro, por eso a esta úlcera también se llama úlcera maligna. La mayor parte de las lesiones son cutáneas, por lo tanto la evolución suele ser favorable. Ocasionalmente, hasta casi un 20%, podría llegar a diseminarse el germen y producir un estado más grave y producir la muerte por sepsis. Generalmente esto ocurre cuando hay una enfermedad de fondo, como la diabetes, el SIDA o cánceres avanzados, ¿no? Se presentan localizaciones profundas de la enfermedad en el intestino y en los pulmones principalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
Las muestras dependen de la localización de la enfermedad, pero suelen obtenerse comúnmente del fondo de la herida y también de los bordes. La tinción de Gram nos ha demostrado la presencia de bacilos Gram positivos en cadenas. El cultivo en agar sangre nos mostrará la presencia de colonias granulosas no hemolíticas que producen bordes festoneados. Si se inocula al cobayo o al ratón, se puede producir la muerte. También se pueden realizar pruebas indirectas para la búsqueda de anticuerpos contra las toxinas, contra el factor edema y contra el factor letal. Generalmente se lo hace por el método de ELISA. El tratamiento y la prevención. Para el tratamiento debe hacerse antibiótico-terapia y el germen responde a la penicilina, eritromicina, tetraciclina, clindamicina generalmente y suele tener una evolución favorable. Cuando el cuadro es muy grave y si la localización es profunda como en los pulmones o gastrointestinal, se puede utilizar el cloranfenicol. Las medidas de control incluyen la incineración de los cadáveres de los animales, autoclavar todos los productos animales, hacer la inmunización activa en los animales domésticos con una vacuna viva atenuada. Y también se hace la vacunación para todos aquellos seres humanos que están en riesgo de padecer la enfermedad, sobre todo aquellos que trabajan con animales. Tenemos una imagen de la tinción de Gram donde se puede ver a los streptobacilos. Y esta imagen está mostrando la caja Petri con el agar sangre y las colonias que tienen los bordes festoneados. Sin tratamiento, la mortalidad no es muy alta, del 5 al 20%, pero está relacionado con las formas generalizadas. Cuando se usan antibióticos, generalmente la enfermedad tiene una mortalidad de 0. Unas breves palabras sobre bacilios serios, que es otro de los bacilios que puede causar ocasionalmente enfermedad. Bacillus cereus no causa enfermedad normalmente, es saprófito y está presente en el medio ambiente, tierra, agua, aire, etc. Puede ocasionalmente producir una condición patológica, pero cuando existe alguna circunstancia especial. Se ha visto que las personas que tienen traumatismo ocular, en los que la herida se contamina con la tierra, podrían tener un problema de infección ocular. También Bacillus cereus es capaz de producir enterotoxinas y como consecuencia de esto, una intoxicación alimentaria. Finalmente, Bacillus cereus ocasionalmente puede infectar las zonas donde existen sondas, catéteres y cortocircuitos y otros elementos extraños en los que normalmente no funciona la inmunidad. Entonces, Bacillus cereus podría producir una infección. Aquí tenemos un mapa conceptual acerca de la epidemiología de Bacillus cereus. Como hemos dicho, es un bacilo saprófito que normalmente está en el medio ambiente. La geografía es ubicua, es decir, está presente en todo el mundo y la transmisión del germen se produce por contacto con la tierra contaminada o la ingestión de comida contaminada que contiene las enterotoxinas del germen. Los grupos de riesgo son las personas con traumatismo ocular o las que ingieren comida en la calle o tienen catéteres o cortocircuitos. En la enfermedad, la intoxicación alimentaria puede ser una gastroenteritis emética cuando la sintomatología es a predominio gástrico y existen muchos vómitos, o una gastroenteritis diarreica cuando la enfermedad es a predominio entérico y produce mucha diarrea. El germen produce una enfermedad básicamente autolimitada. Cuando se eliminan las toxinas, pues desaparece la enfermedad y hay que vigilar únicamente el estado de hidratación y pérdida de electrolitos en el paciente. La infección ocular puede afectar a todos los tejidos del ojo y producir una panoftalmitis, y la infección de catéteres o cortocircuitos generalmente se da en personas inmunodeprimidas. En el diagnóstico, la muestra depende de dónde se haya producido la patología. Si es una intoxicación alimentaria, normalmente no se realiza diagnóstico
en el laboratorio. Pero en algunos casos donde se esté produciendo una intoxicación alimentaria en mucha población, se puede ir al lugar y cultivar los alimentos para encontrar a Bacillus cereus y la presencia de sus toxinas. También, si se trata de una panoftalmitis, podremos encontrar al germen en los tejidos oculares, o también se puede encontrar en la punta de catéteres. Estas muestras podrán ser sometidas a tinción de Gram y mostrará la típica forma de bacilo Gram positivo en cadenas. Además, se podrá identificar al germen a través de un cultivo. El tratamiento es variado. Si es una intoxicación alimentaria, normalmente después del cuadro de diarrea o vómitos, se produce la eliminación de la toxina y el cuadro clínico desaparece. Por lo tanto, es una enfermedad autolimitada. No requiere de tratamiento antibiótico y solamente de la administración de líquidos y electrolitos. Normalmente no suele ser de riesgo. Solamente enfermos muy delicados como ancianos o niños muy pequeños podrían tener enfermedad grave. La antibiótico-terapia se utiliza para los casos de panoftalmitis o la infección de catéteres. En esos casos se puede utilizar amoxicilina más ácido clavulánico, macrólidos, sulfas, lincomicina y otros antibióticos en cuyo espectro estén los bacilos Gram positivos. Gracias por su atención.